Presentación de Arca, de Ricardo Menéndez Salmón. La última vez que Ricardo estuvo aquí fue, creo recordar, noviembre de 2023, que estuviste presentando Los Muebles del Mundo, que recuerdo que creo que fue Pablo Mañez, que quien estuvo conversando contigo, pero no me quiero centrar en la presentación, sino en la cena posterior. La cena posterior la recuerdo como una de las mejores cenas que he tenido yo con un autor desde que soy librero, porque literalmente estuvimos como 2 horas seguidas hablando continuamente de libros, hablando continuamente de autores que nos gustaban, y yo creo que ahí sí que es verdad que desde un primer momento hubo mucha afinidad. Entonces, en cuanto vi en el catálogo de 6 que Ricardo sacaba nueva novela, le comenté a Rafa que si había opción de que Ricardo volviera, pues que me apetecía mucho ser yo quien conversase con él. Mi sorpresa fue ver que Arca tenía casi 500 páginas, acostumbrado sobre todo a que Ricardo es un escritor con una trayectoria en cuanto a libros que suelen ser cortos, suelen ser como muy encapsulados, muy orfebres en esa forma de escribir, en esa forma de entender la literatura, que luego por ahí me gustaría preguntarle, pero claro, Arca son casi 500 páginas. Ricardo ha comentado en varias entrevistas que han sido 6 años de redacción, pero me gustaría empezar la presentación no preguntándote por esos 6 años de redacción, o no solo por eso, sino cuántos años llevaba Arca en tu cabeza, o sea, cuántos años llevaba esa idea de quizás entregar una novela que en cierta manera funciona como una especie de cantación de todas tus anteriores novelas. O sea, me parece una novela, esto es percepción totalmente mía, que es como un punto muy importante en tu carrera, y que yo creo que también supone como una forma de demostrar que has alcanzado cierto nivel de madurez literaria. Bueno, buenas tardes y... Sí, y gracias por acompañarnos. Un placer volver a Salamanca y un placer estar aquí con Rafa y con Guillermo. Es cierto que Arca tiene algo de precipitado de toda una trayectoria literaria, ¿no? Arca es un arca en todos los sentidos, y es un arca también seguramente de la vida de un escritor, ¿no? En esta novela he volcado, bueno, pues supongo todas las cosas que después de más de 25 años publicando siento que merece la pena conservar, alimentar y singlar con ellas, ¿no? De modo que supongo que es un libro que me acompaña pues quizás desde el primero, ¿no? Obviamente no sustanciado en lo que luego iba a ser, pero sí como idea, sí como motor. Y desde esa lógica sí que efectivamente ha tenido algo de reto también hacia mí mismo, ¿no? De demostrarme o de demostrarme que podía llevar dentro un libro de esta ambición, de esta magnitud, de esta fuerza, ¿no? Porque a veces, aunque los libros gordos, y yo soy el primero, que tienen a veces una mala prensa bien merecida, ¿no? Que se entregan mucho tocho que bueno, los autores podíamos habernos ahorrado buena parte de la redacción. Sí que yo soy un amante de ciertas sumas, voy a llamarlo así, ¿no? De ciertos libros donde los autores de alguna manera tengo la sensación de que al menos a nivel de esfuerzo lo han dado todo, luego a nivel de resultado no llega hasta donde puede, ¿no? Pero sí que desde esa lógica, insisto, Arca tiene algo de resumen, me atrevo a decir, vital, experiencial, de relación con la escritura, e incluso de la imagen que uno se va construyendo de sí mismo como un escritor dentro de una tradición. Ahora sí que me interesa más el proceso de escritura, esos 6 años, que además es un libro también atravesado por la pandemia, que eso también entiendo que a la hora de tener entre manos un proyecto de este tipo,
tuvo que afectarte necesariamente. Entonces, la sensación cuando tú estás leyendo Arca, especialmente frases o párrafos, están muy trabajados. Lo hablaba también con mi compañero Antonio, que ha escrito hoy un texto muy chulo para ese entorno a este libro, casi esculpido. O sea, ahí se nota que hay un trabajo muy profundo, un trabajo de casi picar piedra, o sea, casi artesanal, y estamos hablando de un libro de 500 páginas o más de 500 páginas. Entonces, me gustaría que nos hablases un poco cómo ha sido ese proceso de escritura en tantos años y atravesado sobre todo por una circunstancia externa a tu proceso de escritura, pero que te tiene que haber afectado necesariamente. Me afectó, pero creo que de un modo muy positivo, porque la primera frase de Arca, la recuerdo como si fuera hoy, está escrita el 19 de diciembre de 2019, es decir, estábamos a las puertas de algo que no nos esperábamos y que no nos podíamos ni siquiera imaginar. Y desde ese punto de vista, bueno, a mí el proceso de la pandemia, además debo confesar que la viví, bueno, en cierto aspecto como un regalo por mi carácter y porque me permitió hacer cosas que, digamos, en la vida cotidiana no hubieran sido tan fáciles de hacer. Digamos que me regaló un primer año de escritura y por lo tanto el año 20 y por lo tanto un impulso enorme, ¿no? El año 20 fue el año que sentó las bases de lo que la novela finalmente ha sido, ¿no? La gran dificultad que he vivido a lo largo de estos 6 años fue que la novela no me abandonara nunca. Cuando estás en un proceso tan largo de escritura y tan sostenido en el tiempo, porque cuando digo que han sido 6 años, es que han sido no 6 años de escritura diaria, obviamente, pero sí 6 años de vivir dentro del libro, ¿no? Que para mí es lo más característico de Arca. Cuando pienso en Arca, pienso en una especie de ecosistema propio. Creo que es un libro que he logrado algo para mí muy, muy grato como lector, que es esa sensación de penetrar en un mundo completamente autónomo que logran ciertos libros. Un mundo que genera sus propios códigos, su propio idiolecto, que genera su propia relación con el mundo de afuera, que de algún modo consigue aquella idea de Kafka de que los márgenes de ciertos libros coinciden durante su lectura con los márgenes del mundo, ¿no? Y no podemos de alguna manera salirnos de él. Sostener ese clima propio del libro, sostener ese ecosistema que en ningún momento se me escapara de las manos, quizá fue el gran reto de Arca, ¿no? Creo que ese reto lo he conseguido cumplir, entre otras cosas, porque dediqué mucho tiempo, acompañando con la escritura, a meditar en la estructura del libro, que de hecho para mí es quizás la parte que más me gusta hay dos partes del proceso de escribir un libro que a mí me apasionan especialmente. Uno es pensarlo y otro es corregirlo. Escribirlo es la parte que menos quizás me gusta, todo lo hace picar piedra. Es una parte a veces fatigosa, donde hay que muchas veces enfrentarse a problemas, pues, bueno, que no son muy satisfactorios, ¿no? Pero meditar en el libro, concebirlo como una arquitectura y luego corregirlo, ¿no? Decantarlo definitivamente, que es lo que te permite en realidad al final apresar el hueso del libro. Esos dos momentos de la escritura me son gratísimos. Y creo que en ningún momento a lo largo de estos 6 años, que ha sido lo bueno, en ningún momento perdí las bridas del caballo, se me fueron de la mano, ¿no? Porque, claro, Arca es una novela en ese sentido muy delicada y corre muchos riesgos, está muchas veces sobre el alambre y es muy posible caerse, ¿no? Yo creo que alguna vez me habré caído, obviamente, me habré descalabrado de la montura, pero creo que en general he conseguido más o menos llevarla por el camino que yo, en esa concepción, que siempre es superior luego al resultado. Los libros son mucho más bellos y mucho más resonantes en nuestra cabeza que luego cuando se plasman en el papel, ¿no? Creo que, bueno, estoy muy satisfecho desde ese punto. Antes de entrar un poco a hablar de algunos aspectos que me han resultado interesantes de la novela, me gusta una cosa que has dicho, que es que
en Arca lo que querías plasmar es que el libro se justificara por sí mismo en cuanto a la historia, en el sentido de crear su propio mundo. A mí de las cosas que más me han gustado de Arca es que creo que es una novela con muchos géneros. Es una novela gótica, es una novela de fantasmas, es una novela donde, como en todas tus novelas, hay mucho compromiso en cuanto a la escritura y los temas a tratar. ¿Tuviste desde el principio claro que Arca iba a ser una novela de novelas, una novela con muchos géneros que dialogasen, que se entremezclaran? Sí, sí, además, a ver, yo creo que Arca, o sea, uno de los grandes retos de la escritura fue combinar la exigencia del libro. Arca es un libro muy exigente. En ese sentido es un libro que lleva la marca de agua del escritor, es decir, es un libro Ricardo Menéndez Salmón 100%, pero sostenido en muchas más páginas, en un atrezo mucho más amplio, en un envoltorio mucho más resonante. Y yo creo que aquí los géneros, ciertos clichés narrativos, la novela de búsqueda, la novela con enigma, la novela de fantasmas, como tú decías, lo distópico, la novela histórica, lo que me han servido fundamentalmente es para empujar la peripecia, para generar muchas líneas de recorrido, para generar muchas carreteras secundarias, pero que todas acaban por confluir en lo que, bueno, a mí me interesaba de fondo, ¿no? Que es que Arca funcionara también como un artefacto ideal, o sea, como una novela que realmente proponga una forma de pensamiento sobre el mundo que nos toca vivir, pero a través de una historia, frente a otras novelas mías previas, donde todos esos géneros sirvieran un poco a veces hasta de MacGuffin, ¿no? Están ahí, la novela tiene sus trampas también, ¿no? Por ejemplo, la novela, hay un momento en el que uno piensa que el corazón de la novela va a ser la búsqueda de un hombre desaparecido, y luego, bueno, ese hombre desaparecido juega un papel muy importante en la novela, pero en realidad su desaparición luego queda, no voy a decir olvidada, pero sí que queda arrinconada y se convierte como en un camino que no se soluciona, de hecho, no se entrega una solución a esa forma de enigma, ¿no? Los géneros me han servido fundamentalmente por eso, y ha sido muy grato el trabajo con ellos, ha sido muy grato servirse, insisto, muchas veces de lugares comunes de la narrativa, de fórmulas de estructura, que están en el sentir del público como muy ya incorporados, ¿no? En un ADN lector, y ponerlos al servicio de otra cosa. La primera pregunta en torno a la trama del libro creo que es obligada, y es Venecia, ¿no? ¿Por qué Venecia? Yo tenía aquí apuntado que incluso Venecia funciona como en tres capas de sentido diferentes. Funciona como escenario material, pero funciona también como símbolo y como metáfora de lo que quieres explicar. Entonces, ¿qué te ha llevado a que Venecia jugase un papel central en Arca? Bueno, como puedes imaginar, de mano sentí mucho respeto ante la idea de ambientar una novela en Venecia, porque hay pocos escenarios reales, digamos, tan visitados como esta ciudad, y tan visitados por plumas de mucho rango, ¿no? O sea, sobre Venecia ha escrito Mann, ha escrito Brodsky, ha escrito Jan Morris, en fin, ha escrito Ruskin, es decir, ha escrito una serie de nombres que bueno, ya te imponen un respeto. Al final me atreví a hacerlo porque, por cuestiones personales, digamos que conozco la ciudad más allá del aspecto de turista accidental u ocasional, ¿no? Por razones familiares frecuento Venecia desde hace casi ya 15 años y he podido, de alguna manera, conocer esa parte del trampantojo que no se ve. Venecia es una ciudad complejísima, es una ciudad fascinante desde muchos tipos de vista, ya desde su mera enunciación. A mí lo que más me fascina de Venecia es su propia idea, es decir, que el ingenio humano se haya atrevido a levantar una ciudad imposible. Venecia es una ciudad erigida sobre un medio hostil por definición, es una ciudad sostenida sobre la madera. Debajo de Venecia no hay estructuras de hormigón, hay pilotes de madera. Es casi un milagro de la ingeniería, ¿no? Ese es el primer elemento. Luego, obviamente, la ciudad
comporta un capital que tú has insinuado simbólico como muy pocas ciudades del mundo, ¿no? Desde luego en Europa no se me ocurre. Venecia, desde el punto de vista de la belleza, me parece una ciudad imbatible, pero desde el punto de vista también del poder político, de lo que significó en su momento como ciudad-estado, ¿no? Antes, por supuesto, siglos antes de que una idea como Italia existiera en la cabeza de nadie, nos otorga un capital de representación espectacular. Luego hay otro elemento que me interesa mucho. Venecia es la primera, podríamos decir que es la primera ciudad de Oriente, ¿no? Venecia es una ciudad oriental, es una ciudad muy bizantina. De hecho, su patrón no es un santo importado, no robado directamente, ¿no? Es un santo oriental. Y ese aspecto de puerta de entrada a otra Europa, que sigue siendo una gran desconocida para nosotros, y a otro mundo, también me resulta muy, muy fascinante. Digamos que este es el lado solar de la ciudad, y luego hay un lado pues muy delicado, que es la conversión de Venecia pues, en una ciudad muy degradada por un mal uso de la misma, una ciudad que se ha convertido casi en un mero teatro, ¿no? Al que acudimos pues, a formar parte puntualísimamente de su historia. Es una ciudad en la que yo siento, si me permites el retruécano, igual que hay lugares de consumo, hay consumo de lugares, ¿no? Me parece que ningún lugar ha sido consumido con tanta voracidad y con tanta indecencia a veces como Venecia. Entonces, esa sensación cuando uno está ahí, de que también a veces tiene de que está en un mero decorado, en un mero trampantojo, en una tela que se puede rasgar en cualquier momento, ¿no? Me parecía que la ciudad, desde estos dos puntos de vista, podía funcionar muy bien casi como un epítome, como una metáfora muy potente de algunas cosas que yo quería traer a la novela, que tienen que ver con Europa, que tienen que ver con el lugar de la historia que ocupamos en este momento, que tienen que ver con nuestros valores y su pérdida, con su deterioro, etcétera, etcétera. Si a todo esto añadimos ya el marco acuático, digamos, que para mí tiene una especial, no sé si esto es por haber nacido y vivido en Gijón, pero bueno, mi relación con lo acuático es muy especial, ¿no? El agua es origen, pero también es tumba, el agua es promesa, pero también es condena, el agua es el medio por el que la cultura quizás ha viajado con más intensidad que nunca a lo largo de la historia. Entonces, bueno, todos estos elementos sumados me invitaban a decidir que Venecia fuera el lugar donde aconteciera. Es una novela donde tanto el tiempo como el espacio tienen una importancia capital. A mí, sobre todo, cuando leía sobre los espacios y cómo construías la narración en torno a ellos, me recordaba mucho, salvando las distancias, porque creo que son dos novelas muy diferentes, pero esa sensación del espacio como fundamental para entender la narración a La Casa de Hojas de Danielewski. Y también es una novela donde tiene mucha importancia el arte, más concretamente la arquitectura, pero sobre todo también la memoria. Me ha gustado una cosa que has dicho, que Venecia también funciona como una metáfora de lo que es actualmente también Europa. Y me ha gustado mucho también leer en la parte de atrás del libro, que normalmente no aparece de forma tan evidente, y también es algo sobre lo que yo últimamente me gusta preguntar o reflexionar con los escritores a los que conozco, es que si es capaz la ficción de representar la realidad. Y creo que esa es uno de los grandes pilares sobre los que se asienta este libro, y me parece interesante que nos des tu opinión sobre esto, porque yo estoy cada vez más convencido que una forma muy interesante de representar la realidad es paradójicamente a través de la ficción. Bueno, empiezo un poco por los dos ejes, ¿no? que contienen la novela, que son las formas a priori de la sensibilidad, que diría Kant, ¿no? El tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son los dos grandes protagonistas de Arca, ¿no? El espacio de la novela funciona como una enorme matrioshka, en realidad, ¿no? Tú si vas a lo macro, o sea, si alejas la vista, tenemos un continente, dentro de este continente hay una ciudad, dentro de esta ciudad hay una casa, hay un palazzo, dentro de este palazzo hay una habitación, que suceden cosas extrañas,
Y más allá de esta habitación hay el puro vuelo de la imaginación. Hay precisamente un no espacio, un no lugar. Algo donde las categorías del tiempo y el espacio quedan conculcadas. Eso por un lado, ese sería como el eje que va de arriba abajo, ¿no? Que nos permite como desde una mirada telescópica a una mirada microscópica. Y luego partiendo este eje del espacio está el tiempo que nos lo da el personaje. El personaje central de Arca es una persona que tiene el don de, a través de sus manos, poder leer, poder ver, poder interpretar qué ha sucedido en el pasado. El personaje me era muy agradecido desde el punto de vista de la economía narrativa porque me permitía estar en los tres tiempos simultáneamente a veces, ¿no? Habla desde el presente, porque además él es el narrador de la novela, ¿no? Es su voz la que nos acompaña desde la primera palabra hasta la última. Este don que él tiene le permite viajar al pasado y nosotros viajamos con él hasta 1550 aproximadamente, que es cuando se construye la casa donde transcurre buena parte de la acción de la novela, y en un determinado momento de la novela este don parece desdoblarse hacia el futuro, ¿no? A través de una suerte de visión profética, ¿no? Y claro, yo en este narrador, no, al principio no me di cuenta, pero luego a medida que avanzaba en la escritura me di cuenta que es que, claro, eso es un escritor en realidad, ¿no? El escritor es una inteligencia, una sensibilidad que tiene la capacidad, y aquí ahora voy a enganchar con la idea de las ficciones, de a través de sus ficciones estar en lugares en los que por cuestiones de biología no podría estar. La literatura nos permite estar en lugares que no conocemos en el tiempo, porque nuestra vida es corta y medida, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, de alguna manera, el narrador de Arca dibuja en su peripecia, en su superpoder, si queremos, la línea caudal del tiempo. Entonces ya tenía como el eje perfectamente cubierto, ¿no? Las dos formas estas kantianas, que es donde nuestra vida sucede, en definitiva. Nos movemos en el tiempo y en el espacio. ¿Y cómo me muevo yo en el tiempo y en el espacio en esta novela? Pues con una herramienta libérrima, que es el lenguaje de la ficción. Y aquí engancho con la segunda idea que tú ponías ahora sobre la mesa. Yo llevaba unos años, y esto es muy interesante, ¿no? Yo creo, con una relación compleja con la ficción. De hecho, cada vez me costaba más leer ficciones que me sedujeran como lector, ¿no? Que dije, joder, qué libro, ¿no? Eso, tú has citado uno, ¿no? La casa de las mil hojas. Es un libro que te vuela la cabeza, ¿no? Que ahí Danielewski se atreve a todo, camina sin red durante 1200 páginas y te mete en un lugar pues alucinante, como hace por ejemplo Cartaresco en Solenoide, otro libro que obviamente ha influido en Arca decisivamente. Para mí la lectura de Solenoide es una especie de parteaguas como lector de ficciones en los últimos años. Hacía mucho tiempo que no me acercaba a un libro que sentía que me devolvía la confianza en que la ficción, a través de sus mentiras, a través de sus trampas, a través de sus... es capaz de entregarnos la posibilidad de la representación de la realidad con más ímpetu, con más fuerza, con más intensidad que seguramente cualquier otra. Yo, un pequeño inciso, es el libro con el que más entusiasmo a mí me habrá ahorrado. Quiero decir, yo cuando sale Solenoide todavía no era librero. Fuera, además que estaba fuera de España, y recuerdo estar hablando con él y la frase fue: hazte con este libro en cuanto puedas porque supone la primera gran obra del siglo XXI. Sí. No, yo diría que es hasta donde yo he leído, Solenoide parece que es de 2008. No, 2018. O 18, bueno, estoy confundido. Hasta donde yo he leído ficción en lo que va de siglo, no ha habido otro libro que me haya perturbado tanto, en el mejor sentido de la palabra. Es un libro que me ha dado la vuelta como lector y me ha hecho pensar muchísimo como escritor. Y entre otras cosas que me ha hecho pensar es que creo que me ha regalado quizás una libertad o una audacia
que a veces, bueno, por cuestiones complejas uno no se concede a sí mismo, ¿no? A mí, fíjate, la lectura de Solenoide me recuerda, hay un libro que me gusta mucho de Pierre Michon, que se llama Cuerpos del Rey, en el que él hace un pequeño homenaje a Faulkner, bueno, un pequeño gran homenaje a Faulkner, ¿no? Y es un texto divertidísimo, además, donde él habla de Faulkner cuando va a recibir el premio Nobel, dice que lo imaginaba como Charlotte en el País de los Ojos. Es una cosa. Dice que lo que Faulkner le regaló a Michon como escritor es, dice algo así como entrar en los establos del lenguaje con un caballo loco, ¿no? Es decir, tú entra, no respetes nada, déjate llevar por ese Dios que es el lenguaje literario y ya veremos hasta dónde llegas, ¿no? Yo creo que en otro orden de tal y en otra tesitura, ¿verdad? Un libro como Solenoide te regala, como te regalan, no sé, yo por ejemplo durante la redacción de Arca he pensado en ciertas lecturas que para mí han sido conformadoras de lo que soy, ¿no? He pensado en libros como El mar de las Sirtes, por ejemplo, he pensado en libros como Gran Sertón Veredas, he pensado en libros como El Castillo, por supuesto, o sea, son libros que, eso que decía antes, ¿no? fundan su propia lógica, fundan sus propios códigos e instauran un pacto de lectura desde ese punto de vista, claro, muy complejo, pero que si aceptas, que si te entregas, que si le das la mano al autor y te dejas llevar, te regala unos momentos de placer, casi de evidencia de lo que puede ser la escritura, que yo o sea, que el 99% de la literatura no alcanza. Es también una novela muy sensorial, especialmente el tacto. ¿Por qué elegiste el tacto como forma en la que el protagonista utiliza su don? No, yo estoy muy fascinado con las manos. De hecho, hace unos años escribí un libro para el Museo de Bellas Artes de Asturias, que se llama Este pueblo silencioso, que es un libro donde yo recorría las salas del museo y escogía 12 pinturas y una escultura donde las manos eran, bueno, parte central de la representación, ¿no? Claro, la mano es la herramienta casi de privilegio que nos otorga lo humano, ¿no? Sin mano no hay escritura, sin mano no hay techné, sin mano no hay, por supuesto, arte, ¿no? La mano es como nuestro primer embajador en el mundo y además es también el órgano con el que nos tocamos a nosotros mismos. O sea, no podemos tocarnos con la vista, porque solo nos vemos a través de artefactos, ¿no? La mano es también no encuentro ahora es como el gran reconocedor, no solo de las superficies del mundo, sino de nosotros mismos y por supuesto del otro, ¿no? Del otro amado, del otro temido, del otro concebido como lo que no soy yo, ¿no? Desde esa lógica yo creo que la mano era casi inevitable que me acercara ahí a través de ese sentido del tacto que tú mencionas como un lugar de privilegio en la novela. Y luego, insisto, porque bueno, la mano me remitía también a través del don del protagonista, insisto, a la mera idea física de la escritura, ¿no? La mano como el recipiente del cual contiene, por un lado, y brota la palabra, ¿no? Entonces, bueno, todo sumado, creo que, bueno, tal como yo había concebido la novela, era casi inevitable que lo táctil fuera un lugar al que acudir. Es una novela distópica, pero curiosamente también es una novela cargada de esperanza, o al menos es lo que yo he sentido leyéndola. También lo he entendido como tampoco una suerte de refutación, pero sí como una suerte de confrontación a todas esas distopías o esas llamadas narrativas del desastre. Vuelvo un poco al tema de la realidad porque
siento que estamos cada vez en una realidad distópica, por paradójico que pueda sonar. ¿Por qué ese mensaje hay de Arca tan esperanzador? Sobre todo me parece muy interesante porque creo que vivimos en un momento que también es necesario tener ese mensaje esperanzador y, curiosamente, proviene de las ficciones. Sí. De hecho, a mí las distopías que me interesan no son las distopías del 4500, sino las distopías de pasado mañana, ¿no? Me interesa, de hecho, el género distópico porque creo que siempre el buen género distópico siempre tiene al menos un pie, si no los dos, en el presente desde el que se escribe, ¿no? Estoy pensando en quizás el escritor, que podríamos encasillar ese género que a mí más me ha influido y que creo que es una de las grandes inteligencias literarias de los últimos 50, 60 años, que es Ballard, ¿no? La lectura que Ballard hace de la contemporaneidad a través de ciertas novelas que parecen tener un pie en un tiempo por venir, pero que es pasado mañana, que es la célebre frase de él, de que el futuro son los próximos 15 minutos, ¿no? Me parecen especialmente seductoras porque fundamentalmente son diagnósticos de un malestar. Diagnostican pues evidencias de que no todo va bien o de que algo no marcha bien en el presente, en el aquí y ahora, desde que estamos imaginando, desde que estamos proyectando un mundo inminente, ¿no? Y en el caso de Arca, la novela se ambienta en 2030, es decir, pasado mañana. También es cierto que pasado mañana, en términos actuales, puede ser 4 años, pueden suceder tantísimas cosas. Empezábamos la charla hablando de la pandemia, ¿no? Que pasó hace 6 años y parece, no sé, la edad de hierro, ¿no? 4 años hoy en esta sociedad hiperacelerada en la que vivimos, que también diagnosticó Ballard, ¿no? Precisamente cuando él decía que la marca de agua de nuestro tiempo, lo cuenta en el prólogo a Crash, prólogo de los años 70, dice que es el acortamiento cada vez mayor que existe entre la enunciación de un deseo y su conversión en realidad, ¿no? Ballard lo escribe cuando Internet está en pañales, ¿no? Eso sí que es ver lo que iba a suceder, ¿no? Pero al mismo tiempo recojo esta idea tuya de la esperanza. Yo no, desde luego no tenía ni en lo personal ni en lo literario tenía ninguna intención de lanzar un mensaje apocalíptico, de destrucción inminente, de final de los tiempos, ¿no? Sí que creo que Arca lo que invita es a repensar de alguna manera el statu quo presente, a refundarlo a lo mejor y a intentar rescatar precisamente a través de sucesivas arcas de las cuales podamos dotarnos qué es lo que de valioso hay en este tiempo presente, ¿no? Sobre todo en nuestra tradición, en nuestra cultura y en el entorno en el que vivimos los europeos, ¿no? Arca es una obra, me gustaría que fuera leída así. Yo me siento un escritor muy... a pesar de que mis gustos literarios y mis referencias muchas veces son muy globales, pero yo me siento muy comprometido con la gran tradición de la novela europea, ¿no? Tanto la novela decimonónica, que para mí ha sido un lugar de crecimiento personal y de aprendizaje de escritura fascinante, como las dos grandes quizás tradiciones de novela del 20 europeas que para mí han sido centrales, ¿no? Por eso el existencialismo francés en algún caso, pues, sobre todo arrancando un poco atrás ya con Céline, ¿no? Y la novela de eso que llamamos Mitteleuropa, ¿no? La novela en alemán, ¿no? Hay 5 o 6 escritores, Musil, Kafka, etcétera, que para mí son centrales. Y me parece que toda esta tradición tiene siempre en el retrovisor, independientemente de lo variado que sean sus ficciones, una autopercepción de sí misma como formando parte de un mundo que se llama Europa y que está constituido por una serie de principios, de valores, de conductas que, bueno, yo siento como mías, ¿no? Y que con sus sombras, me atrevería a decir, creo que somos experimentos políticos de más éxito de los cuales podemos dotarnos. Si alguien conoce modelos de cotidianidad, de garantismo,
de convivencia mejores que el nuestro, que nos cuente y yo se los compro si me convence, pero es que yo no los veo, ¿no? Es intentar llevar al arca, al menos a modo de pensamiento, esos elementos ya me parecía una función importante. Has hablado de dos términos que me interesan mucho, que son productividad y aceleración. En un mundo en el que actualmente cualquier acción que hagamos por ciertos discursos tiene que estar enfocada a que sea algo productivo, creo que el hecho tanto de escribir como el hecho de sentarte a leer es un acto revolucionario. Por supuesto, porque además los dos instauran algo que a mí me interesa mucho, que es un tiempo lento, ¿no? Es un tiempo fuera del tiempo. Hablábamos antes de que hay libros que logran cancelar lo que sucede fuera. Claro, mientras alguien lee no es productivo, aparentemente. Es productivo para sí. Desde el punto de vista capitalista no lo es. Claro, obviamente es un anarquista del sistema, es alguien que está saboteando el sistema, ¿no? Es productivo para sí, porque además los grandes libros no invitan a lecturas en horizontal, con un paisaje que pasa apresurado ante ti, sino que obligan a lecturas verticales, no hay que pararse, hay que detenerse, hay que cavar en el suelo, ¿no? Y hacer agujero y bajar y a ver qué hay ahí, qué es lo que el escritor nos está contando. Y por supuesto sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que desde esta perspectiva del sabotaje del tiempo acelerado, tanto escribir como leer son actos peligrosos, ¿no? Son actos que atentan contra cómo nos quiere cierto modelo de funcionamiento en el mundo. Pues yo por mí ya vamos terminando. Me gustaría saber si tenéis alguna pregunta para Ricardo. Me gustaría, aprovechando que está aquí y que se han ido deslizando muchos nombres de escritores, muchos nombres de libros, me gustaría que en lo que llevamos de año nos comentases qué libros te han seducido especialmente. No digo a nivel de solenoide, pero teniendo en cuenta que antes que escritor creo que eres lector, me parecería interesante que nos tirases 2-3 nombres. Sí, he leído a dos escritoras que no conocía y además curiosamente las dos están en la misma editorial, que son Florencia del Campo y Fernanda García Lao. De Florencia del Campo solo he leído Que tenga una casa. Me ha parecido un libro muy interesante porque me parece que trata muy bien algo muy obvio y además que conecta con Arca hasta cierto punto, pero al mismo tiempo muy difícil, que es la relación entre casa, cuerpo y lenguaje. Es un libro muy interesante que construye la autobiografía de la propia, entiendo, Florencia del Campo, a través de las casas en las que ha vivido y no vivido, ¿no? Desde el anhelo de la casa a la pérdida de la casa. Es un libro muy seductor, que funciona además como una falsa novela, se puede leer como un ensayo, me ha gustado mucho. Y luego Fernanda García Lao para mí ha sido un descubrimiento, porque yo no había leído nada de ella y leí Estación Saturno, que es una novela loquísima, divertidísima, iba a decir muy marciana, bueno, muy saturniana en este caso, y entonces he ido hacia atrás y he descubierto a una escritora que a mí se me había pasado completamente desapercibida. He leído Teoría del Tacto, he leído Nación Vacuna, he leído Sulfuro, me parece que se llama, y he descubierto una maestra del no decir, ¿no? Es una escritora que trabaja con es un puro destilado su literatura, ¿no? Es una escritora que en 20 palabras dice 2000, ¿no? Es una verdadera artista de los silencios, de las elipsis. Me ha encantado esta lectura. Y bueno, otro libro que no es una edición, porque la edición original española había salido en su tiempo en Fulgencio Pimentel,
pero se ha vuelto a reeditar y, hombre, yo recomendaría La física de la tristeza de Gospodinov. Me parece un libro hermosísimo, me parece un grandísimo libro. Además es un libro conmovedor, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta, ¿no? Es un libro sheridaciano casi, es un libro que te reenvía a esta idea del narrador como una voz que va conquistando su autoridad a través de ir desgranando historias, ¿no? Es un libro bellísimo, insisto, no solo por las historias que cuenta, que son historias, muchas de ellas tienen este sabor un poco de la literatura oriental, ¿no? Nos queda a veces, tienen este sentido del humor, esta especie de excentricidad en lo cotidiano que a veces nos parece que te falta adherencia, pero sobre todo por cómo lo cuentan. Hay un par de ideas de fondo en el libro. Por ejemplo, una de las cosas que lanza Gospodinov en ese libro es precisamente lo que llama el complejo de Noé. Todo escritor tiene un complejo de Noé, es como un Noé que intenta rescatar de la fugacidad, del olvido, aquello que estaba condenado a desaparecer. Y luego es un libro que introduce una idea que a mí me interesa también mucho, ¿no? Que contar es el patrimonio de los débiles, ¿no? Es la fuerza que tenemos a nuestra disposición quienes no podemos cambiar el mundo por otros medios. Y esto me permite reganchar con tu idea de antes, ¿no? Yo estoy convencido de que la literatura es un gran contrapoder. Es un gran contrapoder. Es un discurso a oponer a otras formas de discurso que funcionan desde la mera imposición, desde los apriorismos, desde las jerarquías. Cuando la literatura dice yo en un gran libro, nos obliga a reconsiderar todo el resto de discursos. Y eso a mí me parece, pues, seguramente la mayor forma de intervención política que hoy es posible en este mundo. Y además es una forma de intervención incruenta, ¿no? Y permanente, porque he leído una cita de un escritor que a mí me gusta mucho, que es David Marson, hablar un poco de eso, ¿no? De cómo las obras más, en este caso David Marson se refiere al arte, pero podemos en este sentido hablar de la literatura, perviven de la propia humanidad. O sea, hay escritores cuyas obras se escribieron hace cientos de años que siguen siendo importantes. Ese es un tema interesantísimo y podemos traerlo a Arca también, ¿no? ¿Qué es la idea de trascendencia, ¿no? O sea, para quienes carecemos, como es mi caso, de cualquier fe en una idea de trascendencia religiosa, el arte es el lugar, la literatura la incluyo, es el lugar donde se puede dibujar un horizonte de trascendencia, precisamente a través de esa permanencia en la memoria de los otros, ¿no? Sigue siendo efectivamente algo misterioso que palabras escritas hace 2500 años nos puedan seguir conmoviendo. Yo, por ejemplo, perdonadme una referencia personal, mi hija mayor tiene 18 años y hace 2 tuvo un curso que era Historia Universal de la Literatura. Cuando yo estudiaba no existía. Y la primera lectura, pues, un profesor magnífico, Vicente Duque, profesor de Gijón extraordinario, que todos querríamos haber tenido, yo también lo tuve, por fortuna, y el que todos querríamos para nuestros hijos, ¿no? Y la primera lectura que les invitó a hacer a los de chicos y chicas de 16 años fue una lectura, digamos, guiada de Odisea. Y yo recuerdo el asombro de mi hija de descubrir esa historia, ¿no? Y sobre todo el asombro que ella sentía ante el hecho de que esa historia pudiera resonar en el presente de una niña de 16, 17 años en una ciudad llamada Gijón, 2500 años después. A partir de ahí se pueden empezar a dibujar afinidades selectivas, líneas,
y esa infección permanente que es la literatura, que una vez te conquista, pues ya no te va a dejar, y logra esa forma de trascendencia, ¿no? De vencer el tiempo biográfico de cada uno de nosotros a través de ciertos textos que tienen esa capacidad. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.